tras de Él y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Vamos a ir a Josué capítulo 3. Este va a ser nuestro pasaje base, pero vamos a ir leyendo otros pasajes para ir complementando este que es el principal. Entonces vamos a leer inicialmente los 3 primeros versos. Josué capítulo 3, voy a leerlo desde el verso 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Inicialmente solo voy a leer estos pasajes para que veamos un poco del contexto de la historia que vamos a leer. Y es el paso del pueblo de Israel, el paso por el río Jordán, para luego ir a conquistar la tierra prometida. Ya había sucedido que el pueblo había transitado en el desierto, 40 años, ¿cierto? Habían salido de Egipto, habían transitado en el desierto y ahora ya se disponían a cruzar el Jordán porque ya luego venía la conquista de la tierra prometida, que es lo que iba a encabezar Josué. Ya Moisés había muerto y ahora el encargado de liderar o presidir al pueblo es Josué. Y entonces ahí está hablando este pasaje de lo que pasaba antes de ese cruce. Dice que se levantó Josué de mañana y reposaron ahí 3 días antes de pasarlo. Vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, o sea, estuvieron 3 días, llegaron al lugar, está el río, ¿cierto? El río Jordán, y reposaron 3 días. Se quedaron ahí 3 días. Y luego de esos 3 días, unos oficiales recorrieron el campamento y esos oficiales dijeron: la instrucción es que vamos a ir según la dirección del arca, ¿cierto? En pos del arca vamos a movernos. Esas fueron las instrucciones, eso es lo que hemos leído hasta ahí. Pero quiero que comparemos esto. Vamos a leer en Éxodo, vamos a leer varios pasajes, no van a perder Josué porque ahorita volvemos, pero vamos a ir a Éxodo 14. Éxodo está antes del segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 14. Porque es una situación similar. Si ustedes ahí en sus Biblias posiblemente tengan un subtítulo, y aquí la mía dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Miren que es una situación similar porque estamos leyendo en Josué el cruce del río Jordán. Aquí van a cruzar, es el Mar Rojo. Esta situación sucede cuando ellos habían recién salido de Egipto. Dios los había librado de Egipto, ellos habían salido de Egipto y ahora llegan y están encerrados ante el Mar Rojo, ¿cierto? En el otro caso, ellos iban ya por el desierto y ya iban a cruzar el río Jordán. Pero miren cómo se comportaban aquí esta generación y comparemos con respecto a lo que acabamos de leer en Josué. Voy a leer desde el verso 1. Dice, Éxodo 14 desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los han cerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea, mire que Dios a propósito los llevó allá, para que Faraón pensara que estaban encerrados, pero era Dios guiándolos. O sea, ni siquiera era Moisés, era Dios que los llevaba a esa situación, donde uno muchas veces se siente como encerrado. Y uno dice, pero
Señor, ¿por qué estoy acá? Nada me sale, antes voy como de mal en peor y no veo salida, y el enemigo, pareciera que el enemigo está ganando, nos está ganando, ¿cierto? Y así Dios los lleva allá. Y en el 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. O sea, ellos, era el Señor que estaba peleando contra ellos, era el Señor el que estaba planeando, ¿cierto? Tenga presente que el pueblo de Egipto en ese momento era la civilización más desarrollada. O sea que los carros que llevaban, los caballos con los que los atacaban, los soldados que iban a perseguirlos eran, digamos, lo más moderno del momento. Y el pueblo de Israel era un montón de esclavos que estaban en el desierto, o sea, no tenían una formación militar, ¿cierto? No tenían armas, no tenían cómo defenderse, ellos habían salido con sus mujeres, con sus niños, y digamos que si uno lo compara en lo natural, pues hay mucha ventaja con respecto a un ejército a ir contra un pueblo desprotegido de esta manera. Pero aquí aclara Dios, y la Biblia o el Espíritu Santo pone que ellos habían salido con mano poderosa. O sea, el Señor estaba ahí con ellos. Mire el 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón. Imagínense lo moderno que era eso para la época. Nosotros podemos ver hoy, no, pues eran unos carruajes, ¿cierto? Unos caballos. Pero para el momento era lo más moderno que tenían. Su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Ahora miren cómo reaccionan el pueblo de Israel. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés. O sea, en este dice clamaron a Jehová, pero mire qué es lo que dicen en el 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. O sea, ellos se sintieron muertos y dijeron, pero es que en Egipto teníamos un lugar seguro para ser sepultados, ahora vamos a morir aquí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, le están echando la culpa a Moisés. Cuando Dios quería sacarlos para que le sirvieran a él, pero ahora le están echando la culpa a Moisés de que los sacó de Egipto para que se murieran allá en el desierto. En el 12, ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mire qué tan tremendo. Al verse acorralados, estaban diciendo que preferían seguir siendo esclavos en Egipto y seguir sirviendo a los egipcios a pesar de que los abusaran, a pesar de que les habían aumentado el trabajo, a pesar de que los maltrataran. O sea, preferían seguir en la esclavitud y no la libertad, porque en este momento se vieron encerrados. O sea, cuando Dios los encerró de esa manera, porque fue el Señor que los llevó allá, ellos se arrepintieron de donde el Señor los sacó y antes preferían volver al lugar donde estaban. Muchas veces nos pasa a nosotros, que cuando uno dice, no, este camino es muy difícil. No, sí, yo creo en el Señor, pero es que mire el Señor como me trata de duro. Antes yo tenía este trabajo estable, o tenía cierta posición económica, o no me pasaba este sufrimiento. Antes yo era diferente cuando él no conocía al Señor. Pero es la que ahora que el Señor nos ha sacado de lo que éramos antes, el Señor nos encierra a propósito, ¿sí? Para mostrarnos qué hay en el corazón de cada uno. Y ellos aquí lo que estaban mostrando, recién salidos de Egipto, era que preferían estar en Egipto, ¿sí? Dice ahí al final del 12, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire qué tan delicado y qué tan serio es. Preferían seguir siendo esclavos de Faraón y no ir por la libertad que el Señor les estaba dando, ¿cierto? Eso es muy delicado y muy serio. En el 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero tomar este pasaje como referencia para que lo comparemos con el que acabamos de leer en Josué. Porque si ustedes se dan cuenta, esta situación del pueblo, el pueblo no confiaba en el Señor, no conocía al Señor, prefería volverse a lo que era antes de la libertad del Señor. Preferían estar en Egipto
siendo esclavos y no ir en pos del Señor. Esta era la situación del pueblo recién salido. Pero si vamos a Josué 3, que fue donde comenzamos, la situación que estamos leyendo en Josué 3 sucedió 40 años después. La generación que salió de Egipto ya había muerto. Había habido una transformación en el pueblo. Habían conocido al Señor en medio del desierto. Que siendo un pueblo tan grande en medio del desierto, nunca les faltó nada. Nunca les faltó comida, agua en medio del desierto. El Señor les enviaba el maná. El Señor les enviaba codornices. El Señor los sustentó. Dice la Biblia que la ropa no se les dañó. Nada. Nada se les dañó. Imagínense uno andando en el desierto con los animales. Nunca se pusieron flacos porque los animales hay que dejarlos quietos para que engorden, ¿cierto? Y ellos caminaban con ellos en el desierto y el Señor les proveía. Y en esta semana leía un salmo que dice que todos los que salieron de Egipto salieron sanos. Y el Señor los guardó. Y yo decía, la mano del Señor con ellos. Ahora, fruto de ese trajinar en el desierto, mire cómo se comportan ahora en Josué 3. Voy a volverlo a leer. Dice, desde el 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y esa frase uno la pasa por alto, pero es importante, porque el pueblo había pasado 40 años madurando. Y en este punto ya no tenían afán de cruzar. En este punto sabían que iban al ritmo del Señor. El propósito era conquistar la tierra, ¿cierto? Y cruzar el río. Pero dice que reposaron allí. Ya no estaban ansiosos de decir, bueno, ¿a qué horas vamos a cruzar? ¿Cómo es esto? ¿Por qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo? No. Dice que ellos fueron y reposaron. Y estaban esperando la instrucción del Señor. A comparación de lo que ha pasado 40 años antes, donde cualquier circunstancia, viendo que se veían muertos ante la persecución de Faraón y viendo que estaban encerrados ahí con el Mar Rojo, se vieron muertos, ¿cierto? Y prefirieron en sus corazones, y lo dijeron, preferían volverse a la esclavitud. Pero aquí y ahora el pueblo había aprendido a esperar en el Señor y a reposar. Pero eso no fue gratis, eso fue fruto de todo el trajinar en el desierto, 40 años, tratándolos, soportando, ¿cierto? El Señor formando el carácter de ellos, viendo la mano del Señor. Y de esa manera ahora podían reposar. Sí, tenían que ir a conquistar la tierra, pero cuando el Señor les mostrara, ahora ya no se estaban quejando, ahora ya no estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer para cruzar el río Jordán si somos tantos y no tenemos un puente, ¿cierto? No tenemos un medio para pasarlo. Pero sabían lo que el Señor ya había hecho con ellos y el Señor tenía su plan. Dice en el 2, y después de 3 días, imagínense, reposaron 3 días, quietos 3 días, sin cuestionar, sin dudar, sin preguntar, sin arrepentirse, sabiendo que el Señor estaba ahí y que era provisión del Señor que estuvieran ahí. Y eso nos enseña, bueno, que uno tiene que aprender a esperar en el Señor, sin quejarse, ¿cierto? Sin cuestionar al Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? ¿Por qué hay que esperar tanto? ¿Por qué la respuesta no llega pronto? ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde nos vamos a ir? Normalmente nosotros queremos eso. Todo muy planeado, muy delimitado, los tiempos, las jornadas, ¿cierto? Pero el Señor los entrenó para que aprendieran a hacer eso. Eso no fue gratis. El Señor los tuvo que tratar para que aprendieran a reposar y a esperar en el Señor. Y mire la instrucción. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. O sea, imagínense usted en el campamento, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Hay que esperar las instrucciones. ¿Hasta cuándo? No, hay que esperar, no sabemos. A los 3 días recorren los oficiales y dan la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos. O sea, la señal era, esperemos a que el arca se mueva. Cuando el arca se mueva, nos vamos a mover. Vamos a marchar en pos del arca. Y había una distribución de cómo se organizaban el pueblo para ir detrás del arca, ¿cierto? Pero había que esperar que el arca se moviera. Y vamos a seguir leyendo y ahora complementamos con otros pasajes. Dice en el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ellos no sabían el camino, no tenían mapas,
no tenían GPS como nosotros, ¿cierto? No tenían las fotos de los espías que habían ido, tenían el testimonio de los espías que habían ido previamente a conocer la tierra. Pero ellos no tenían nada. ¿Quién les guiaba el camino? El arca, ¿cierto? El arca que el Señor guiaba. Pero imagínense la incertidumbre que uno puede tener que le digan a uno, vamos a ir a un lugar y usted solamente va a seguir ese carro. ¿Pero para dónde vamos? No, siga ese carro. ¿Seguro? Sí, siga el carro. O sea, nosotros necesitamos más datos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué tan lejos está? ¿Quiénes van? ¿Cómo es el clima allá? ¿Por qué día nos vamos a ir? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo dura este viaje? No, uno necesita tener mucha información. El Señor no. El Señor les dijo, sigan el arca. Y el arca les va a mostrar el camino, porque ahí dice, mire lo que dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos. Con muchas situaciones que no sabemos cómo afrontar. Y por eso necesitamos que el Señor sea el que nos presida y nos dirija y nos indique, porque no lo sabemos, ¿sí? Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Percibir la dirección del Señor y decirle, Señor, vamos a ir en pos de ti. No sabemos esto por dónde es, pero tú sí lo conoces. Como cuando le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera le dijo por dónde, ni cuál, a la que te mostraré. O sea, tenía que irse y el Señor después le iba a mostrar la tierra donde iba a ir. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros en nuestra fe, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos direccione, porque hay cosas que nosotros no sabemos. Pero muchas veces queremos mucha información, muchos detalles, cuando el Señor es el que va dirigiendo el camino. Sigamos ahí. Pero entre vosotros, entonces comienza a dar las instrucciones de cómo iba a andar. Pero entre vosotros y ella, o sea, el arca, haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. 2000 codos son más o menos 900 metros. O sea que el arca tenía que ir como 1 kilómetro, más o menos. O sea que ellos la veían así de lejos y ahí iban en pos del arca. Y Josué dijo al pueblo en el 5, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, la arca era la que iba de primera. En el 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, ahí da otro detalle, el arca la llevaban los sacerdotes. Cuando hayáis entrado hasta el borde del lago del Jordán, resulta que van a cruzar el Jordán. ¿Qué van a hacer? Cuando entren al borde, primero los sacerdotes que llevan el arca, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los sacerdotes de Israel, o sea, mire que recibe la instrucción, no duda que simplemente obedecen. Pero eso es fruto de todo el entrenamiento que han tenido en el desierto. Así no eran antes. El Señor les decía una cosa e inmediatamente dudaban. Nos trajiste el desierto y tenemos sed. Vamos a morir aquí de sed. Y el Señor les daba agua de la roca. Tenemos hambre, queremos carne. Les mandaba las codornices. Les mandaba el maná. O sea, el Señor les contestaba, pero era un pueblo de un corazón muy duro y rebelde. Ya pasa aquí que Josué simplemente recibe las instrucciones y en ningún momento duda. ¿Pero qué? ¿Van a ahogar a los sacerdotes que se van a meter al río? No, no lo duda. Está siguiendo la instrucción del Señor. En el 9, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amoneo y al jebuseo. Esos son los pueblos que estaban en la tierra prometida por los cuales ellos tenían que ir a pelear posteriormente. En el 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. O sea, lo que está diciendo es que va a dividir, ¿cierto? Va a detener las aguas que venían desde el norte, así como separó el Mar Rojo, en este caso iba a detener porque es un río, y las aguas venían desde el norte, y las iba a detener para que ellos pudieran pasar.
Y noten que cuando dos veces dice el Señor de toda la tierra. Y aclarando esa parte porque ellos iban a ir a conquistar la tierra prometida. Y todo lo que Josué está ratificando es que sí, Él es el dueño de donde nosotros vamos. Hay otros pueblos allá, pero nuestro Dios es el dueño de esa tierra. Dice en el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ese detalle, o eso que aparece entre paréntesis, pues uno muchas veces no lo considera. Pero resulta que aquí nos está aclarando en qué momento del año están pasando. El tiempo de la siega es la primavera, ¿sí? Y resulta que en ese momento, pues ya había pasado el invierno, y hacia el norte había un monte que tenía hielo y se estaba descongelando. Y el hecho de que se esté descongelando, pues quiere decir que el caudal del río está más alto, ¿sí? Y ese río Jordán, el caudal del río, sube leyendo, era alrededor de 1,5 metros a 3,5 metros. O sea que en ese momento estaba por los niveles altos, porque se estaban descongelando la nieve o el hielo que estaba en las montañas que quedaban hacia el norte. Por eso dice ese detalle ahí. Dice en el 16, las aguas que venían de arriba, se refiere al norte, porque el río Jordán viene del norte y viene a desembocar en el mar Salado. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, o sea, bien hacia el norte. Y tengan en cuenta que era bien importante que se detuvieran bien arriba, porque para ellos pasar tenían que tener una distancia de 1 kilómetro con el arca. O sea, los sacerdotes estaban acá, el pueblo tenía que pasar por lo menos a 2,000 codos, que era 1 kilómetro. Entonces el pueblo pasaba de aquí para allá, o sea que las aguas tuvieron que haberse detenido mucho más arriba. O sea, dejar una distancia suficientemente grande para que ellos pudieran pasar y conservar el kilómetro de distancia con el arca. Entonces dice, un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, ¿sí? Esas son las aguas que vienen, o sea, ese río desemboca en el mar Salado, que es el mar muerto, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. O sea, Dios cumplió, ¿cierto? Ellos, primero iban los sacerdotes, cuando los sacerdotes tocaron las aguas, se detuvieron y ellos estuvieron ahí. Dicen el 17. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Sobre esto es lo que quiero como enfocarme, pero para que entendamos un poco lo que estaba pasando ahí, vamos a leer otros pasajes para complementarlo. Pero la situación es que el arca, los sacerdotes pasan con el arca primero, están en este lugar, 1 kilómetro después pasa el pueblo, ¿cierto? Porque las aguas mucho más arriba se habían detenido. Y los sacerdotes estuvieron ahí, dice que todo el tiempo tenían el arca para que todos pudieran pasar. Entonces vamos a ver el arca, cómo era el arca y cómo era que ellos la cargaban y qué era lo que contenía el arca. Ahora volvemos a Josué. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25 para que veamos cómo era el arca. Éxodo capítulo 25 desde el verso 10. Voy a leerlo hasta el 16. Dice, son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir el arca. Dios le explicó a Moisés todos los detalles que tenía que tener el tabernáculo, ¿cierto? El arca estaba en el tabernáculo. Entonces mire cómo le explica en el 10. Harán también un arca de madera de acacia, o sea que esa arca era de madera, cuya longitud será 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura 1,5 codos. O sea que era una especie de, como una urna, ¿cierto? Alargada. O sea, no era cúbica, sino que era alargada porque dice que el largo era de 2,5 codos, pero el alto y el ancho era de 1,5 codos. Así alargada de madera. Haga de cuenta una urna, como un cajón. Era de madera, pero dice en el 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y era sobre ella una cornisa de oro alrededor. O
sea que era este cajón de madera y tenía recubierto de oro por dentro y recubierto de oro por fuera y tenía una cornisa alrededor. Aparte de eso dice, fundirás para ella 4 anillos de oro. O sea que en cada esquina iba fundido un anillo de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Mire, las varas también eran de madera, pero estaban cubiertas de oro. Y meteréis las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. O sea que ese cajón que tenía esos anillos, venía a un lado una vara que entraba por los anillos y al otro lado la otra vara que entraba por los anillos. Esa era la forma que el Señor había dispuesto. Dice en el 15, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán. O sea, las metían ahí pero nunca las quitaban. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, si esto era una urna, ¿cierto? Que era una especie de cajón, hasta ese punto Moisés no sabía qué iba a ir dentro. Ya vamos a leer qué había dentro. Hasta este punto Dios le había explicado cómo le iba a construir. Entonces era este cajón con oro. Todo esto es figura de Cristo, ¿cierto? La madera nos muestra la humanidad de Cristo y el oro nos muestra que por fuera está la deidad de Cristo que vemos, pero también por dentro está la deidad de Dios, ¿cierto? Su naturaleza divina lo constituye ahí, y bueno, y todo eso tiene una representación que hoy no vamos a tratar, pero entonces esa arca tenía estas varas, y esas varas eran las que ellos utilizaban para cargarla, ¿sí? Esas dimensiones, si las pasamos a metros, que es la unidad que nosotros manejamos más fácilmente, es más o menos de 1 metro 11 centímetros la longitud, y el ancho y el alto es de 67 centímetros. O sea, eso como más o menos como así. La longitud y 67 centímetros es como así, más o menos. Pero es como para que tengamos una referencia, ¿cierto? Y con todo el material, el oro y lo que tenía ahí, más o menos el peso eran 130 kilos, lo que pesaba eso. Siempre pesaba harto, sí. Y las varas que tenía era para cargarlas. Siempre estaban puestas ahí. Ahora miremos qué había dentro del arca. Habían 3 cosas. Vamos a ir a Éxodo, ahí mismo, Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, verso 32. Dice así. Éxodo 16, verso, voy a leerlo del 31. Aquí fue cuando Dios les da el maná, ¿cierto? Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas, como miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Esto era lo primero que pusieron en el arca. Bueno, era uno de los elementos que habían dentro. Era el maná. Y dice que le habían puesto una vasija y ahí pusieron un gomer. Un gomer son 2.2 litros. O sea, en una vasija pusieron esa cantidad de maná y ese maná lo pusieron en el testimonio, iba dentro del arca. ¿Y para qué hizo eso Dios? Para que recordaran que Dios les había dado de comer eso en el desierto, ¿cierto? Para que no se olvidaran que Dios les había dado esa provisión en medio del desierto. Eso era lo primero que estaba ahí, o una de las cosas que habían ahí. Guardarlo, para que se acordaran. Así como cuando celebramos la cena y nos acordamos de lo que Dios nos provisionó, asimismo aquí dentro del arca iba una muestra del maná. Y acuérdense que ese maná había que cogerlo diariamente. Los primeros 6 días de la semana se cogía diariamente, y el 6º día Dios mandaba la porción de 2 días, del 6 y el 7. Porque el 7º día no mandaba maná. Pasaba que si ellos cogían el primer día, el 2º día, cogían más maná, o sea, si guardaban el maná para el siguiente día, el maná se les dañaba. Pero el día 6
Dios mandaba más porción de maná, ellos guardaban para el día 6 y para el día 7 y ese maná no se dañaba. O sea, era la mano del Señor ahí. Y ahora este maná que iban a meter dentro del arca no se dañó, porque todo el tiempo estuvo ahí. Y ahí se dan cuenta que eso es la provisión del Señor, ¿cierto? Porque eso no es una nevera, ¿cierto? No es algo que conserve los alimentos como nosotros lo hacemos actualmente, ni tenía conservantes, nada. Era la provisión del Señor ahí mostrándoles, acuérdense que yo les di esto en medio del desierto. O sea, eso es un primer elemento que está dentro del arca. Hay otro elemento que vamos a encontrar en Números, capítulo 17. Números capítulo 17, verso 8. Números 17, verso 8, va a leer del 8 hasta el 10. Dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí, o sea, ya estaba el tabernáculo, ya lo habían levantado, ¿cierto? En Éxodo que leímos ahora, apenas Dios le había dado el diseño y lo estaban haciendo. Aquí ya estaba. Y aconteció el día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Vamos a leer el contexto, pero sucede que se habían rebelado contra Moisés y Aarón, príncipes de otras familias, y habían dicho, pero bueno, si nosotros también somos príncipes, tenemos autoridad, ¿por qué son ustedes los que dirigen y mandan al pueblo? O sea, Moisés y Aarón. Entonces Dios les dijo, listo, yo voy a mostrarles a quién yo escogí. Cada uno de los príncipes de cada familia van a traer una vara de almendro. Y o sea, 12 varas, una por cada tribu. Los vamos a poner en el tabernáculo durante la noche. Y al día siguiente, la vara que haya reverdecido va a mostrar a quién yo escogí para que tuviera mi autoridad en medio de ustedes. Y esto es lo que Moisés viene a mirar acá, es lo que sucedió al día siguiente. La vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Y lo que está mostrando era que Dios había escogido a Aarón y a Moisés para que tuvieran la autoridad en medio del pueblo, ¿cierto? Y ahí hay un detalle importante porque eran varas de almendro. Resulta que el almendro se conoce como el árbol madrugador. Porque cuando hay invierno, donde todos los árboles han perdido sus frutos, sus flores, están así pelados, cuando se está terminando el invierno, el primer árbol que florece es el almendro, ¿sí? Entonces aún el invierno está terminando y el almendro comienza a dar fruto, comienza a mostrar sus flores. Y entonces está mostrando cómo a nivel de Cristo, cómo el Señor aún medio de la oscuridad del invierno, Él es el primero que resucita, o sea, es el primero que se levanta de la muerte, ¿sí? Es el primero que florece. Y ese primero que florece es el Señor para luego traer muchos hijos a su gloria, ¿cierto? Que somos nosotros, pero venimos después. El Señor es el primero que florece aún cuando el invierno está terminando. Entonces el almendro aquí está mostrando la autoridad que Dios les ha dado por medio de que Él los ha escogido. Y en medio de esa oscuridad del invierno donde el almendro no florece, pues este almendro sí lo hizo, porque nos está mostrando que el Señor lo iba a hacer posteriormente. ¿Sí? El almendro está representando eso, la autoridad que recibimos por medio de la resurrección de Cristo, por medio de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esa vara de almendro en el 9? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. O sea, imagínense la decepción de los que decían, nosotros podemos tener la autoridad también, y dejar la vara del otro día a ver que no pasó nada. O sea, ellos tenían la intención, pero Dios no los había escogido a ellos, ¿sí? Puede ser que tenían la capacidad, puede ser que tenían la aprobación del pueblo, puede ser que tenían el reconocimiento humano en medio de ellos, pero si el Señor no los había escogido, no sirve, ¿cierto? Porque es la obra del Señor. Entonces cada uno cogió su vara, mi vara no floreció. Dice el 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. O sea, esa vara que reverdeció, la tenían que guardar en el arca. ¿Para qué la guardaban? Para que se guarde por señal a los hijos de Israel, a los hijos rebeldes, y haré cesar sus quejas delante de mí para que no mueran.
Entonces, mira, ese era el segundo elemento que también estaba dentro del arca. La vara de Aarón que reverdeció. Y esa vara está mostrando, está recordando que Dios ha delegado una autoridad, ¿cierto? Dios ha puesto autoridad y que los hijos rebeldes deberían recordar que Él había escogido a Aarón y a su familia, a su casa, para llevar la autoridad en medio del pueblo de Israel. Entonces la segunda cosa que había dentro del arca era la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció, que dio flores de almendro. Las demás varas no sucedió de esa manera. Y era la señal para que ellos recordaran que eran rebeldes, ¿sí? La otra señal, que era el maná, les recordaba que el Señor les había dado la provisión en medio del desierto. Esto fue lo que comimos y el Señor nos mantuvo sanos con el maná. Imagínense lo nutritivo que tenía que hacer el maná para que todos los 40 años que comieron maná, el Señor los guardó de enfermedades, de epidemias, ¿cierto? No tenían como nosotros el conocimiento de lo que necesitan nutricionalmente. El maná lo tenía en Él y fue suficiente para ellos. Y estaban saciados. O sea que el Señor, por un lado, le recordaba el maná, lo sostuve con maná, por otro lado tenían la vara. Hijos rebeldes, esta es la autoridad que Dios ha establecido. Y había otro elemento dentro del arca, que está en Deuteronomio 10. Deuteronomio está ahí después de Números. Capítulo 10. Desde el verso 3. Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer desde el 1. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están, como Jehová me mandó. Ese es el tercer elemento y es las tablas de los 10 mandamientos que Dios mismo escribió en ellas. Y aquí dice que hizo otras tablas como las primeras, porque si se acuerdan, cuando Moisés subió, ¿cierto? Y recibió los mandamientos y bajó del monte, el pueblo había hecho un becerro y él, de la rabia que le dio, quebró esas tablas. Entonces luego aquí Dios le dice que llevara otras tablas, que Dios volvía a escribirlas y que esas tablas las trajera y las metiera dentro de esa arca. O sea que ese es el tercer elemento que estaba dentro del arca, las tablas. Yo antes pensaba que esas tablas eran muy grandes, pero realmente tenían que tener un tamaño como así para que cupieran dentro del arca, que tenía 1,10 metros por 60 centímetros. Entonces tenían que ser como más o menos, ¿cierto? Como un cuadernillo de nosotros, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Habían esos 3 elementos, el maná, la vara y las tablas, ¿cierto? Y cada uno de esos 3 elementos nos habla a nosotros. Se recuerda que el arca se guardaba en el tabernáculo dentro del lugar santísimo. Entonces el tabernáculo tenía 3 compartimientos, el atrio, que es la parte de afuera, luego uno seguía avanzando, estaba el lugar santo, y había un velo que no nos dejaba pasar, y ese velo cubría la siguiente parte, que era el lugar santísimo. Allá dentro estaba el arca en el lugar santísimo. Solo podía entrar el sacerdote una vez al año allá adentro, nadie más, el día de la expiación, y entraba con sangre, ¿cierto? En el atrio se hacían sacrificios continuamente, que es la parte más externa, y dentro del lugar santo, donde estaba el candelabro, los panes, ahí se servía también los sacerdotes, tenían que estar continuamente, porque el candelabro tenía que estar alumbrando. Ellos le cambiaban el aceite diario, ellos estaban ahí sirviendo. Pero adentro, en el lugar santísimo, solo una vez al año entraban. Entonces, esas 3 partes del tabernáculo nos hablan a nosotros de nuestras 3 partes que nos conforman. El cuerpo, que es lo más externo, que es el atrio. El alba, que es el lugar santo, ¿cierto? Y adentro, el espíritu, que sería el lugar santísimo. Entonces, es muy bonito porque el arca está dentro del lugar santísimo. O sea que es una representación de lo que hay dentro de nuestro espíritu.
Y esos tres elementos que son el maná, la vara y los mandamientos son las tres partes de nuestro espíritu, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Entonces la comunión por el maná nos representa el compañerismo que tenemos con nuestro Señor, ¿cierto? La cercanía que tenemos con Él, y por medio de esa cercanía podemos tener comunión nosotros. Eso es el maná. La vara nos habla de la intuición, que la vara es la que nos guía, si nos dejamos guiar, ¿cierto? Si digamos que el Espíritu nos encabeza, es la que nos muestra y nos dirige por dónde debemos andar. Y están las tablas de la ley que nos hablan a nuestra conciencia, porque nos aprueban o nos desaprueban lo que hacemos. Cuando uno lo contrasta con la ley, uno dice, no obré bien. Cuando lo hago conforme a la ley, o sea, conforme a la ley del Señor, uno dice, por aquí sí es, y la conciencia tiene esa función. Todo eso obra desde nuestro espíritu, y mire que todo está dentro del arca. O sea, no es casualidad que el Señor haya puesto esos tres elementos y que de esa manera nos veamos nosotros reflejados ahí, ¿sí? Eso es lo que está representando el arca. Ahora veamos cómo era que movían el arca. Porque eso es lo que hay ahí, pero recuerde que los sacerdotes eran los que la movían. Entonces vamos a leer unos otros pasajes. Ahí mismo en Deuteronomio, estamos en el capítulo 10, miren lo que dice el verso 8. Perdón, capítulo 10, verso 8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir su nombre, hasta hoy. O sea que los encargados de mover el arca eran la tribu de Leví, ¿cierto? Pero resulta que la tribu de Leví era muy grande. Entonces hay una familia en particular que se encargaba de esto. Vamos a leerlo en Números. Nos devolvemos. Números capítulo 4. Estamos leyendo hartos pasajes, pero para que podamos ver todo lo que está sucediendo ahí. Porque yo podría venir a contarle la historia, pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que diga la palabra, ¿cierto? Y que por la palabra podamos aprenderlo. Mire lo que dice en Números capítulo 4. Voy a leerlo desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat. Mire, la familia de Coat. De entre los hijos de Leví. O sea, Leví era la tribu, ¿cierto? Pero habían familias. La familia de Coat. Por sus familias, según las casas de sus padres, ahora vamos en el 3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Mire, en Israel el hombre se consideraba maduro a partir de los 30 años. Los sacerdotes servían a partir de los 30 años. Y ustedes recuerdan, el ministerio del Señor Jesús comenzó a los 30 años. Y aquí está diciendo que los hombres a partir de los 30 años eran los que iban a servir acá, hasta los 50. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo, será este. Miren lo que tenían que hacer los hijos de Coat. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. O sea, Aarón y sus hijos cogían el velo y con ese velo cubrían el arca. O sea que ni siquiera la veían, ¿sí? Cubrían el arca. En el 6, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y lo pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Unas parihuelas son como dos varas y algo aquí, un soporte para poner las cosas encima y poderlas llevar cargadas. Eso es lo que se está refiriendo acá. Porque esos elementos pues no tenían las varas, que sí tenían el arca para cargar. Esos elementos se recogían y se colocaban sobre esas parihuelas para que ellos las cargaran. En el 11, sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones
y le pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un puñado de púrpura y pondrán sobre él todos los instrumentos que se sirven, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y la pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, o sea, Aarón y los hijos cubrían las cosas. ¿Y qué hacía la familia de Coat? Vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, ellos eran encargados de mover los utensilios. Entre esas cosas, el arca. Ellos no las cubrían Aarón y sus hijos. Ellos no podían tocarlas porque si las tocaban, se morían, ¿sí? Pero la función de ellos, o sea que allá cuando movieron el arca, la historia el principal que estamos leyendo en Josué 3, era la familia de Coat la que estaba moviendo esa arca, porque era la tarea que le correspondía a ellos, ¿sí? Ellos eran los que la hacían. Veamos otro pasaje en Primera de Crónicas 15, porque nos va a dar un poco más de claridad sobre cómo era que la movían. Primera de Crónicas está más adelante. Resulta que en una de las guerras, esta parte que vamos a leer ya fue posterior, ¿cierto? Ya pasó después, pero quiero que la leamos para que entendamos cómo era que llevaban el arca. Resulta que el arca se la habían llevado los filisteos en una de las guerras. Y cuando el arca llegó a manos de los filisteos, empezaron a hacer estragos. El Señor empezó a hacer juicio sobre ellos. Les destruyó los ídolos, les dio enfermedades. Entonces ellos dijeron, no, esta arca es la que nos está generando todo eso, la vamos a devolver. Entonces ellos la devuelven, posteriormente la reciben en un pueblo de Israel, no sabían cómo recibirla y la miraron por dentro y los que miraron por dentro murieron, ¿sí? Entonces el arca se quedó por allá en un pueblo un tiempo, como 3 meses, y luego entonces intentaba David, posteriormente creo que no fueron 3 meses, creo que fue como 20 años, que estuvo lejos de la casa de Israel. Entonces un día David dice, traigamos nuevamente el arca a Jerusalén, tenemos que traerla. Y entonces manda un carro con unos bueyes para traer el arca. La montan y vienen todo el pueblo contento porque traen el arca, pero en medio de eso un buey tropieza y entonces uno de los que venía ahí ayudando para que el arca no se cayera la tomó, la cogió y se murió, ¿sí? Porque no la podía tocar y él muere ahí. Entonces el arca se queda, no la pueden traer. Entonces esto que vamos a leer sucede después de esto que les estoy contando. Ya habían tenido un primer intento para traerla, pero había muerto, creo que se llamaba Usa, el que había muerto. Entonces viene David y consulta, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió cuando tocó el arca? Y aquí es lo que vamos a leer, en el 15:1. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Mire que la forma como lo hicieron antes fue diferente, porque habían llevado unos bueyes en una carroza para que la trajeran. Y David luego consultó y entendió, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Mire que nosotros lo leímos hace un momento, la familia de Coat era la encargada. Ellos lo habían hecho de otra manera y habían recibido un juicio por eso, pero ya David aquí lo había entendido. Dice en el 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat. Sí, aparece de primeros, porque él entendió quién era el que tenía que traer. Y ahí empieza a mencionar unos nombres, no los vamos a leer, vamos a saltar.
Y vamos a saltarnos al 12 y dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mire lo claro que él entendió. O sea, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Todo el pueblo estuvo de acuerdo la primera vez en que fueran por el arca y que lo hicieran así. Aunque todos estaban de acuerdo, no lo hicieron conforme a lo que el Señor había establecido previamente. O sea, hoy podemos estar de acuerdo con algo y todos decir, sí, hagámoslo. Pero si no es conforme a la palabra, no estamos siguiendo la ordenanza del Señor, sino nuestros propios deseos. ¿Y cuál fue el juicio que recibieron ahí? Pues un hombre murió a causa de eso, porque lo hicieron conforme a ellos pensaban que era lo correcto. Entonces viene lo que dice en el 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y quería llegar al 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo habían dado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Esto nos muestra cómo era que la movían. Sobre los hombros. La cargaban, como cargan los féretros, ¿cierto? De los ataúdes. Solamente que aquí tenían unas barras para cargarla. Y lo hacían los levitas. O sea, la arca no la cargaban carros, ni animales, ¿cierto? Porque era más fácil. Podían coger unos animales, ponerla encima de unos bueyes o que arrastraran una carroza y simplemente ellos acompañaban y llevaban a los bueyes. Pero no era así. El Señor había establecido, y el Señor cuando diseñó el arca le dijo a Moisés, póngale las barras y no se las quiten. Deben estar siempre las barras, porque era la forma en que ellos la tenían que cargar. La tenían que cargar en el hombro, ¿sí? La tenían que cargar en el hombro. Y todo eso que hemos leído, volvamos ahora sí a Josué, porque ahora nos va a dar muchos más detalles y vamos a comprender lo que está pasando ahí de una manera mucho más detallada. Si repasamos la historia, entonces, los que iban adelante llevando el arca eran la familia de Coat, porque era el mandamiento que Dios había dado. Y los que la estaban llevando, la estaban cargando en el hombro, en el hombro. Y dentro de esa arca estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. O sea, estaba ahí la provisión de Dios para ellos, que los había sostenido en el desierto. Estaba la autoridad que Dios les había puesto y delegado por medio de Aarón y su familia, representada en la vara, ¿cierto? Y estaba la ley y los mandamientos que el Señor les había dado para que ellos obedecieran. Todo eso era lo que representaba ahí adelante. Y todo eso lo tenían que cargar en los hombros. Y si el arca pesaba 130 kilos, imagínense ellos cargando esto acá, en el hombro. Y el Señor, ¿por qué no les daría carruaje, cierto? Pongan el arca en una carroza y que unos bueyes la arrastren y que simplemente ustedes no tengan que cargar porque eso pesa mucho. Eso no fue el pensamiento del Señor. El pensamiento fue que ellos tenían que llevarlo en el hombro. En el hombro. Y mire, al final del capítulo 3, verso 14. El arca iba adelante, ¿cierto? Y dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. O sea, imagínense los sacerdotes con sus vestiduras, con el sol, soportando el sol y llevando esto acá. Cargando eso, yo me imagino que eran 4, ¿cierto? No dice cuántos eran, pero por el tamaño y por la posición de las barras, tuvieron que haber sido 4 personas, cargando ese peso, que más o menos son 130 kilos. Cada uno 32 kilos más o menos. Cada uno más o menos. Llevando esto acá, a pleno sol, ¿cierto? En medio del desierto caminando, sin los tenis que nosotros tenemos, ¿cierto? Sin la comodidad, sin nada, con lo que ellos podían tener en el momento. Claro, sin un ventilador. Dice en el 15, cuando los que llevan el arca entraban en el Jordán, ellos tenían que primero entrar al Jordán, entonces llevando ese peso, pero ese Jordán puede medir de 1,5 metros a 3,5 metros la profundidad. ¿Qué va a pasar? Cuando entraron al Jordán,
en el 15, cuando los que llevan el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua, los pies, ¿sabes? Una parte no tan profunda, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, lo que les decía, estaba más aumentado el nivel porque se estaba descongelando el hielo que había en las montañas del norte. En el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado del Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mira el precio que ellos tuvieron que pagar para que pudieran pasar el pueblo. Tenían que sostener el arca para que ellos pudieran pasar. Dice en el 17, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo lo que leemos era para que llegáramos a entender un poco más esto. Esos sacerdotes que iban adelante, primero son los primeros que pisaron el agua, ¿cierto? Ahí luego el Señor la detuvo. Pero estuvieron en medio del Jordán. Yo estuve buscando y el Jordán tiene más o menos, un dato decía que entre 27 y 45 metros de ancho, otro dato decía que era de 45 a 68 metros de ancho, o sea, no era realmente tan grande, ¿cierto? Pero los sacerdotes se hicieron en la mitad y ellos tuvieron que sostener el arca hasta que todo Israel pasó. Cuando salieron del pueblo de Egipto eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Habían pasado 40 años, muy seguramente eran más. Y tenía que estar a una distancia de 1 kilómetro, o sea, de 1 kilómetro hacia allá estaba pasando el pueblo. Póngale cuánto se demoraron. Todas esas personas, junto con sus tiendas, junto con sus animales, los que iban más despacio, ¿cierto? Los mayores, los niños, ellos tenían que tener el arca ahí. Tenerla. Dice que estuvieron firmes, en seco, hasta que todos hubieran pasado. Y entonces, esa historia nos lleva a nosotros, ¿cierto? A que el Señor nos ha dado un testimonio, porque el arca es el arca del testimonio, y hay 3 cosas ahí que nosotros tenemos hoy. Tenemos la comunión, que representa el maná, tenemos la vara, que es la intuición, tenemos la ley, ¿cierto?, que es nuestra conciencia, tenemos el testimonio del Señor en medio de nosotros, el reunirnos, ¿cierto?, el conocerlo a Él, poder partir el pan, todo eso es lo que tenemos. Y lo que el Señor está diciendo acá es que tenemos que sostener ese testimonio, pero no se sostiene de una manera artificial, o sea, no hay un carro, o sea, no dice acá que ellos la descargaron para que descansaran, en sus hombros la tenían que llevar. Y eso implica que hay que pagar un precio, ¿cierto? Hay que tenerla acá y eso duele. Y no es un trabajo fácil, y hay el sol, y se cansan los sacerdotes. Y muy seguramente algunos van pasando y van jugando, riéndose, sin pensar lo que los sacerdotes están pagando ahí para que ellos puedan pasar. ¿Sí me hago entender? Y algunos van despacio, otros van rápido, algunos se devolverá porque se le olvidó algo. Y ellos acá sosteniendo el arca para que los demás puedan pasar en seco, porque aquí lo está diciendo. Ellos la tenían ahí para que los otros pudieran pasar en seco. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que el Señor está llamando es que hay que pagar el precio, sostener lo que el Señor nos ha entregado para que otros puedan caminar y cruzar en seco, ¿sí? Los más maduros, que conocemos al Señor, que hemos entendido del Señor, que hemos podido avanzar un poco más, debemos sostener ese testimonio. Y duele, ¿cierto? Y es un trabajo pesado y cansa, y hay circunstancias difíciles. Y uno se agota. Pero si ellos hubieran soltado el arca, ¿qué hubiera pasado? Se viene el agua y todo se pierde, ¿sí? Y es lo que uno muchas veces puede pensar. Si yo dejo de persistir, ¿cierto?, de buscar al Señor, de invitar, de reunirnos, lo que va a pasar es que estos hermanos se pueden perder. Se pueden ir, ¿cierto? Los puede llevar el mundo otra vez. Van a dejar de caminar. Se van a volver a lo que ellos eran antes. No van a poder ir a la tierra prometida. La tierra prometida nos representa la plenitud de Cristo. Y todos estamos caminando hacia allá, ¿cierto? Pero hay algunos más maduros
que el Señor les ha puesto esa carga para que la puedan llevar en sus hombros. No todos la pueden soportar, ¿cierto? Pero los que el Señor ha puesto que pueden soportarla, no la pueden soltar, porque si la soltamos, se viene una avalancha que va a llevar un poco de personas que están caminando ahí. ¿Sí me hago entender? Y esos que están caminando muchas veces no valoran el esfuerzo que están haciendo los que están sosteniendo el testimonio, porque es pesado. 130 kilos ahí, no sé. Yo quería hacer una simulación, a ver cuánto pueden haberse demorado caminando, pero no, o sea, no lo pude hacer porque no puede simular, ¿cierto? Y más o menos calcular el tiempo. Pero póngale que hayan sido 5 horas. Yo creo que fue más, ¿cierto? Yo creo que fue más, sosteniendo ese peso. Como todo Pereira caminando en esa distancia y esperando que pasen rápido, caminen. Estamos aquí, ¿cierto? No nos podemos desmayar porque es que nuestro trabajo implica la vida de los que están caminando ahí, ¿sí? Y todos tenemos un objetivo, vamos hacia el Señor, pero tenemos diferentes funciones y responsabilidades. Aquí en el arca estaba la familia de Coat porque eran los que Dios había escogido. O sea, no todos van a venir o van a entender la magnitud de esa tarea. El Señor no los ha llamado a todos a hacerla. Hay diferentes tareas, ¿cierto? Pero si se suelta ese testimonio, eso implica que una avalancha viene y se pierde los que están cruzando, no van a poder pasar, ¿cierto? Los que venían atrás mucho menos. Entonces, que el Señor nos ayude porque nosotros somos sacerdotes en el nuevo pacto, todos, y en la medida que maduremos y conozcamos al Señor y que entendamos el testimonio que el Señor nos ha dado, debemos ayudar a sostener ese testimonio, que no se pierda, ¿cierto? Que podamos hacer lo que dice acá, en el 17, malos sacerdotes que llevaban el arca del pacto, o sea, los que han madurado, han entendido, han comprendido lo que estamos sosteniendo, estuvieron en seco firmes. Hay que estar firmes en medio del Jordán, o sea, en medio de lo que más arriba se nos puede venir, pero el Señor pelea por nosotros, ¿cierto? Y nuestro objetivo es ir a conocer a Cristo y disfrutar de la plenitud de Cristo. Tenemos que estar firmes ahí, a pesar del cansancio, a pesar del dolor que eso implica, a pesar de que los que van caminando por allá vayan a diferentes velocidades, a pesar de los que están allá no valoren lo que estamos haciendo acá, no lo dimensionan, ¿cierto? A pesar de que ellos muchas veces pueden estar criticando, ay, tan fácil, mira, ahí parados y nosotros aquí llevando la tienda, llevando los animales, pasando. Eso puede pasar, pero el Señor ha llamado a cada uno con una responsabilidad. Y los de este lado, si sueltan la responsabilidad, van a afectar a los del lado de allá. Y al revés, si los de allá no caminan y no andan, pues los de acá van a tener que trabajar más, ¿sí? Más horas ahí sosteniendo el testimonio. Pero que sea el Señor en medio de todo eso. ¿Y hasta cuándo se sostiene ese testimonio? Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. O sea que esa tarea termina hasta que hasta el último hermano, el más nuevito, pueda llegar a la plenitud del Señor. O sea, no se puede soltar eso. Porque si no, ese hermano se puede perder, ¿cierto? Puede venirle la avalancha a él. Hasta que él haya pasado, los sacerdotes pasaban. Terminemos con un pasaje, el capítulo 4. Ahí mismo, capítulo 4, sí. Capítulo 4, verso 10. Terminemos con ese. Josué 4:10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Cuándo terminó la tarea? Hasta que el Señor dijo y que todos pudieron pasar. Y aquí dice que se dio prisa y pasó. O sea, es también responsabilidad del pueblo caminar y pasar, ¿cierto? Pero los sacerdotes sostener hasta que se haya hecho todo lo que el Señor haya dicho. No se puede soltar ese testimonio antes, ¿cierto? En medio de nosotros, uno muchas veces se desanima, los hermanos no caminan, no se comprometen igual que uno quisiera que pasara eso, aquello, lo otro. Pero uno debe pensar también, si suelto esto, se van a perder lo poco que hayamos podido avanzar. El camino que hayan podido recorrer hasta ahora no se puede perder. Si soltamos el testimonio, entonces todos nos vamos en esa avalancha, ¿sí? Sostengamos para que todos podamos caminar hacia Jericó, hacia la tierra prometida.
Cada uno en su responsabilidad. El que sostiene tiene su responsabilidad. El que cubre el arca tiene su responsabilidad. El que va caminando ahí tiene su responsabilidad. Pero es un trabajo entre todos. Si él no marcha, pues no avanzamos. Si yo suelto, nos morimos, nos vamos todos, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno en esa tarea. Porque vamos en un mismo propósito. Amén. Eso era lo que quería compartir, hermanos. Amén. Amén.